Roberto Palazuelos, ¿y qué pasa cuando le hablan al piloto del FBI? Bueno, pues les pide que, primero que se cercioren que estas personas vienen a bordo. Ya pasa adelante mi papá conmigo en brazos y le dice, oye, está hablando el FBI que te robaste un niño. Le dice mi papá, no, pues ¿cuál me robé? Pues aquí está su pasaporte mexicano, pero dicen que el niño es americano. Pues el niño no es americano, para nada. El niño nunca ha tenido ni siquiera un pasaporte americano, nada. Tenía yo una miquita nomás. Y y aquí está su acta de nacimiento, aquí está el acta de matrimonio, aquí está su pasaporte. Mi papá venía muy bien armado, ¿no? Entonces empieza la discusión por radio. Aparte abogado, ¿no? Aparte abogado. Empieza la discusión por radio de que sí, que sí no, que sí está y demás. Y entonces le dice el FBI que regrese en el avión. Entonces cuando le dice, oiga, pues nos están pidiendo que regresemos el avión. Por esto ya llevamos un rato volando. Y mi papá le dice, oiga, pero pues ¿dónde estamos volando? No, pues ya estamos en territorio mexicano. Entonces, si le dice la autoridad mexicana que regrese el avión o que lo baje en México, pues lo baja, pero a Estados Unidos usted no se va a regresar. El niño es mexicano. Venimos en un avión mexicano y está usted en territorio mexicano. Wow. Por lo tanto, no tiene usted por qué acatar eso. Viniéramos en territorio americano, pues sí, bájelo, ¿no? Pero ya estamos en territorio mexicano. Claro. Y así fue como les dicen que no, y hubo una buena empatía con los pilotos. Y así es como Roberto Palazuelos llega a México. ¿Qué edad tenías tú? Tenía chiquitito, como no tenía ni 3 años. Ok. ¿Y te vuelves a ir a Acapulco o te quedas en México? No, me quedo en Acapulco. Cuando yo llego, mi abuelo se molesta mucho porque mi abuelo le decía a mi papá, oye, siento que se va a llevar el niño un día, inclusive hasta habló con ella, y le quita al niño, o sea, a mí, y me pone en una cuna al lado de su cama. Y yo ya dormía con él, y él ya dormía con mi abuela, pero ya estaban grandes, dormían en camas separadas, y ahí estaba yo con la cuna del lado de mi abuelo. Y mi abuelo me daba la mamila y me daba todo, y fui como su hijo. Wow. Oye, Beto, ¿y la primaria dónde la estudias, Palazuelos? Luego de ahí, bueno, yo estuve en el Colegio MacGregor en Acapulco, donde estuvieron también mis tíos, mi papá, que es un clásico de Acapulco de toda la vida. Pero luego mi abuelo es brutalmente asesinado y nos tenemos que ir de ahí, una tragedia terrible. ¿A dónde? Y me vengo yo a México. Mi papá se tuvo que ir del país un tiempo porque estaba la cosa muy delicada, amenazas de muerte. Mi papá se va 1 año fuera del país y me quedo yo con mi abuelita Margot. Y Tu abuelita Margot, que es la mamá de tu papá. La mamá de mi papá, Margot Rosenson. Y bueno, mi abuelita Margot me mete al Instituto Canadiense de México. Ok. Y ahí hago mi primaria. Así es. ¿Y hablas francés? Je parle français comme ci, comme ça. Ok. ¿Tú? ¿Tu parles français? No, yo no. Pero mis hijos sí, porque Okay. estudiaron en el Colegio Miraflores. Sí. Entonces yo sé que hay una comunidad importante franco que habla francés. Fíjate que no lo domino al 100%, pero lo pronuncio muy bien porque lo traigo como primera lengua, ¿no? Y me gustaría luego tener el tiempo para seguirlo practicando, ¿no? Que se me hace una lengua súper elegante y romántica. ¿Y cómo era Palazuelos en la primaria? Beto Palazuelos, ¿cómo era? ¿Cómo te decían? Bobby, Roberto, Palazuelos. Me decían Beto. El Bobby vino más de adolescente. Me decían Beto. Pues fíjate cómo era Gus. Era bien biznero. Súper biznero desde chiquito. ¿En la primaria? Sí, haz de cuenta. Llegaba yo a una tienda de súper y compraba una bolsota en mayoreo de paletas, que por decirte algo me costaba 10 pesos. Y yo a esa bolsa le sacaba 100 pesos. Las vendía en el recreo. Luego hasta se quejaban los de la tiendita. Está vendiendo y el rollo, ya sabes. Oye, Sí. ¿y no tienes más hermanos? Tengo medios hermanos. De ese matrimonio fui el único. Tengo medios hermanos. Ok, tu papá se va 1 año de México, regresa, tú estás en el colegio. Allá conoce a su siguiente esposa, a Sheila Dan, que también era de Nueva York. Y, y regresa ya casado con Sheila. Y Sheila se vuelve mi madrastra. ¿Y cuál es cómo recibe Beto a su madrastra? Sheila fue divina conmigo. De entrada era muy guapa y era muy linda conmigo. Claro, siempre sentí como que
pues eran mucho más importantes sus hijos de ella, que tuvo a Tania y a Dani. Y yo siempre fui como... ¿Con tu papá? Sí, con mi papá. Yo siempre me sentí como que no era parte de la familia y siempre fue un poco doloroso eso, ¿no? ¿Te sentías relegado? Un poquito sí, aunque no me trataban mal, pero sí me sentí un poquito relegado, como que no era yo tan importante. Y siempre me dolió mucho. Ok, ¿y eso se lo hiciste saber a tu papá? Más bien no era tan comunicativo yo estaba como enojado porque no entendía yo por qué no tenía mamá. Y no entendía yo cómo mi mamá no me buscaba. Y no entendía yo cómo mi mamá me había dejado, ¿no? En aquel entonces yo no sabía bien la historia que te cuento hoy. Me la contaron cuando estuve más maduro. Pero era yo un adolescente que siempre estuvo medio enojado con la vida con eso. Entonces también era un poco peleonero y un poco rebelde. En la primaria y en la secundaria, me supongo yo. Sí, en la secundaria, olvídate. La secundaria, terrible. Ya después de la secundaria entré al colegio Green Hills y era yo muy mal portado. Les ponía tachuelas a los maestros y terrible. Y aparte era mal estudiante en aquel entonces. Después con el tiempo me volví un gran estudiante, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pero a tal grado estaba tan mal la cosa que mi papá decidió internarme en un colegio militar. ¿Cuál? En México. Todos mis primos, hermanos habían ido a colegios militares, hasta él habían ido a escuelas militares en Estados Unidos y él decide internarme en la Academia Militarizada México. ¡Wow! Sí. Oye, fue duro, ¿eh? ¿qué edad tenías tú? Porque estaba yo con puros hijos de militares y... ¿Qué edad tenías? Y además, pues estaba yo de 15 años.